Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación. La editorial El Buen Combate se ha propuesto editar libros que difundan la verdad de la fe católica y del nacionalismo católico. Es esta, en el día de hoy, una tarea cargada de dificultades. Es arremeter contra los molinos de viento. En otra época se publicaba muchísima literatura de nuestra corriente. Por mi intermedio, El Buen Combate, la editorial El Buen Combate, les agradece a todos los que ayudan en esta tarea. Si seguimos empeñados en ella, combatiendo el buen combate, sin permitirnos el desaliento, seremos consecuentes con el nombre de nuestra editorial y podremos decir al final, como San Pablo, he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Segunda Timoteo 5:7. Vamos a escuchar a este distinguido panel que hoy nos acompaña. Y en primer lugar le vamos a dar la palabra al doctor Luis María Bandieri, doctor en Ciencias Jurídicas, profesor titular ordinario en grado, posgrado y doctorado, profesor invitado en universidades de Orleans, Francia, y Santiago de Compostela, España, así como en universidades de Colombia y Perú. Autor de 15 libros entre propios y en colaboración, así como de traducciones. La última, junto a Hugo Esteva, Los 7 colores, de Roberto Brasilat, y de numerosos artículos de su especialidad. Le damos la palabra entonces ahora al doctor Bandieri. Buenas noches a todos. Conocí a Marcos de Escobar a través de Vicente Mazó. Marcos venía con el proyecto de una tesis sobre el pensamiento de Oliveira Salazar, el pensamiento y la acción de Oliveira Salazar relacionada con el pensamiento de Charles Maurras. Puedo decirles que mi trabajo fue inútil, porque en realidad él tenía ya su tema, su idea bien desarrollada. Se supone que alguien que dirige una tesis tiene una función de mentor, de tutor. No, yo fui testigo simplemente. Fui testigo de cómo esa obra iba creciendo. Conversábamos, algunas veces hemos comido juntos, y Marcos, debo señalar esta particularidad porque es muy difícil encontrar en alguien que está elaborando una tesis que realmente ya la tenga completa en su cabeza y luego la vuelque al papel, la vaya volcando al papel y la vaya volcando un luso hablante en un terzo castellano. Así que yo me he calificado a mí mismo como testigo. Soy un testigo de la tesis de Marcos de Escobar que hoy tenemos aquí bajo forma acabada de libro. Y no sé, no quisiera interponerme entre el gozo intelectual de la lectura y algún comentario que pueda realizar. Pero siempre me sorprendió la habilidad con que Marcos relacionaba, indagando en cada uno hasta el fino fondo, la relación entre un profesor volcado a la política que llegó a gobernar su país más de 7 lustros y un poeta llamado más al pensamiento que a la acción. En uno, la política fue un arte de ejecución,
en Oliveira. En otro, la política fue un objeto de reflexión. Y Oliveira Salazar se movió siempre en el plano de lo que él llamaba Maquiavelo la verdad efectiva de las cosas, según necesidad, circunstancia y oportunidad, aunque nunca desviando su ideario, que es casi invariable a lo largo de su vida. Maurras fue un pensador notable, un escritor excelente, un poeta destacadísimo y finísimo, pero estaba lejos de ser un eficaz consejero operativo en lo político. En la gran sacudida que en Francia fue el 6 de febrero de 1934, cuando el gobierno de la Tercera República está a punto de derrumbarse ante la toma de las calles por grupos de izquierda, de derecha, muertos, etc. Cuenta Lucien Rebatté que lo va a ver al maestro, a Maurras, a la redacción de Acción Francesa, y le dice: maestro, estamos en situación de tomar la calle. Y Maurras, que está viendo unas fotos que se han publicado de estas manifestaciones, dice: no me gusta ver la gente descontrolada. Yo no estoy haciendo una crítica de Maurras con esto, lo que estoy diciendo es la distancia, estableciendo la distancia que había entre los dos y, por otro lado, el hilo que los comunica. Y la dificultad de hacerlo y cómo lo hace notablemente Marcos. Porque en Maurras hay un venero de invalorable filosofía política que Salazar extrajo y retuvo durante toda su carrera. Sí, los dos, Salazar dejó el poder cuando su salud ya no lo acompañaba. Maurras pasó por un calvario al final de su vida, viendo su creación, la acción francesa, sometida a un dramático destino, porque baluarte del catolicismo fue condenada por Roma. Realista, rechazada por los príncipes de la Casa de Francia, y crítica profunda del nacionalsocialismo desde el principio, terminó siendo considerada una especie de baluarte de la colaboración. Pero todo ese inmenso valor que hay de filosofía y de pensamiento político que hay en Maurras, que también en la Argentina tuvo su desarrollo y tuvo sus cultores, tuvo un ejecutor en Oliveira Salazar. Y desde luego esto hizo que luego contra ambos se ejercitara lo que llamaban los romanos la damnatio memoria, es decir, hay que condenarlos al olvido. No existieron, los borramos. Entre los dos hay, digamos, si tuviera que decir una relación entre el profesor y el poeta, entre el político y el pensador, lo principal es la idea de orden. Esto sí, ahí a manteles, entre alguna copita de vino, la hemos conversado mucho con Marcos. Porque ambos se plantearon este problema capital cuya respuesta sigue abierta. Si la idea del orden y si la edificación de la libertad política requiere o no un orden previo. La respuesta afirmativa de Salazar y Maurras no resulta del gusto de la modernidad crepuscular, va un poco en contra de lo que son nuestras sociedades fragmentadas, donde se supone que somos un adunamiento de proyectos geográficos individuales que tienen que realizarse al máximo. Y esto da lugar a otra cosa que está en el fondo de ambos. Ambos consideraban originariamente al hombre, a la persona, lo consideraban desde el punto de su naturaleza como un ser de deberes, como un sujeto de deberes que fundamentan esos derechos que son fundamentales, sí, fundamentales, pero están fundamentados en ese complejo de deberes original. Esto más o menos es, yo creo que sería muy sintéticamente lo que podría decir desde la relación entre el pensamiento de ambos. Bueno, pero está el libro para contestar esa pregunta. Desde luego, ambos fueron acusados de totalitarios. En el mundo de hoy, en el mundo de esto que
Giorgio Agamben llama el estado de excepción permanente, que dice, donde el límite entre el constitucionalismo y el absolutismo es muy difícil de señalar. Realmente esa acusación resulta completamente démodé, no tiene sentido. Todo el pensamiento de Oliveira Salazar, como realizadores de ese pensamiento, que tiene relación con Morray, que tiene relación con los planteos que hizo la Iglesia Católica, sobre todo a través del 40º año de Pío XI, el corporativismo. Bueno, ahí está Eamon de Valera, la Constitución irlandesa de 1937, Engelbert Dollfuss en Austria. Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo dice que ni siquiera el fascismo italiano era totalitario, porque nunca tendió a absorber totalmente la sociedad civil, y el partido permaneció subordinado al Estado y no se echó mano de un terror masivo. Entonces, bueno, digamos, con mayor razón, todo el totalitarismo de Oliveira Salazar lo podemos considerar simplemente un exceso de la propaganda contraria. Ahora, entonces, lo más importante de todo esto es cómo, digamos, si todo esto tiene relación, la idea de el orden como fundamento de las libertades civiles y la libertad política, si el hombre, considerar al hombre como sujeto de deberes, y a partir de ahí poder construir una sociedad y no repartiendo derechos individuales como si fueran armas, para que al final en esa lucha ganen los que puedan llegar con mayor ventaja. Yo creo que todo eso tiene una gran actualidad. Desde luego, el pensamiento, la idea corporativista, la idea de una sociedad que se va articulando a partir de las corporaciones, de los poderes intermedios, es una idea muy interesante. Pero ya en ese momento el problema con el que esto tropezaba es que necesitaba una economía y por ejemplo, autárquica, cerrada, y un poco cerrarse al resto, porque estaba el otro elemento, que era el dinero. No, el dinero, no la moneda. La moneda es un medio, la moneda nos permite el intercambio de bienes, la moneda permite el atesoramiento, todas estas cosas que nos cuentan los textos de economía. Pero después está el dinero que es una creación virtual que cría más dinero. Eso estaba también ahí en 40º año, el imperialismo internacional del dinero. Esta forma de, digamos, esto que atravesaba, que transversalmente transcurría por todas estas sociedades, impedía esta construcción corporativista. Hoy tenemos otra cosa. Tenemos la representación política, la misma crítica que ya en aquellos años 20, por ejemplo, contra la forma representativa lanzaba Carlos Ibarguren en La inquietud de esta hora, y que está recogida por numerosos ecos, y él mismo era un eco también de un pensamiento que en ese momento transcurría por toda Europa y por América. Sí, evidentemente, como lo que decía Kelsen, la ficción de la representación funciona mientras creamos que nuestros representantes nos representan. En este momento que los vemos como autorreferenciales, que se representan a sí mismos y que ni siquiera se saben representar a sí mismos, sino que, digamos, para poder tener presencia tienen que ingresar en el mundo y la sociedad del espectáculo. Bueno, en este momento lo que hay es otra cosa, que es la representación ante el Estado, algo que decía un jurista brasileño, Galvão de Souza,
esta representación ante el Estado es la que los argentinos nos hemos especializado, el piquete, el corte, la presencia, para así tomar presencia para formular un reclamo que por la vía institucional no tendría ninguna salida. Y esto, y además tenemos en estas sociedades fragmentadas también un mundo fragmentado, porque estos cuerpos intermedios no son los cuerpos intermedios de una sociedad, sino tenemos también todas las ONG digamos, que también atraviesan, digamos, transversalmente el planeta y que por lo tanto vienen con sus reclamos, bueno, malos o peores, muchas veces de transformaciones culturales terribles, y esta es la realidad. Es decir, ese mundo de la forma representativa liberal no dio lugar a un orden. Quizá aquellos que pretendieron construir un orden en su lugar se equivocaron en muchas cosas, profundamente. Pero la cuestión sigue estando ahí, sigue siendo una cuestión presente. Y entonces, la idea del orden como fundamento de la libertad y la idea del deber como fundamento de los derechos es una idea permanente, y esta idea permanente encuentra en la obra de Marcos de Escobar una reflexión profunda y altamente valiosa. Nada más. Agradecemos al doctor Ramiel y sus palabras. A continuación vamos a darle el uso de la palabra al doctor Vicente Massot, a quien conocemos, creo que todos, lo mismo que el resto del panel. El doctor Massot es doctor en Ciencias Políticas, se ha desempeñado como profesor universitario, ocupado cargos públicos, es un destacado consultor político, director del diario La Nueva Provincia y autor de libros, entre ellos Matar y Morir, La violencia política en la Argentina, El cielo por asalto, entre otros. Le damos la palabra entonces al doctor Massot. Muy buenas tardes. No querría ni podría dejar de agradecerle a Marcos de Escobar la deferencia que ha tenido de invitarme a formar parte de este panel. Supongo, en atención a que lo conozco hace 9 años y que de alguna manera conocí su obra antes que se pusiese a escribirla, que esto es algo así como la culminación de un camino que en alguna medida recorrimos juntos. Si Luis María lo hizo en calidad de testigo, yo lo hice en calidad de mero espectador. Pero eso no quita que recuerde y comparta con ustedes el hecho de que, terminada la serie de seminarios en donde tuve la oportunidad de conocerlo a Marcos de Escobar en la Universidad Católica Argentina, él me haya comentado el hecho de que pensaba hacer un trabajo de esta naturaleza para completar su doctorado y obtener finalmente el título que hoy tiene. Diría yo que el trabajo de Marcos tiene, a mi juicio, 2 grandes méritos. Primero, el hecho que quizás pueda pasar desapercibido de la elección del tema. Una de las cosas más curiosas que se presentan cuando uno toma conciencia de que alguien que viene de Portugal y que se asentó en la Argentina y aquí hizo su doctorado, haya escrito sobre la influencia intelectual de Morraz en Salazar, lo que llama la atención, decía, es que nadie antes pensó que este podía ser un tema de estudio, más allá de algún artículo
o alguna ponencia menor, no por ello menos profunda, a la cual uno pueda recurrir. Si Morras hubiese sido un pensador menor, sin ninguna trascendencia en su época, y Salazar hubiese sido el jefe de una tribu ignota, uno tendría razones para pensar que, después de todo, era lógico que nadie hubiese reparado en la necesidad y en el provecho que podía producir desde el punto de vista intelectual el tratar la relación intelectual de uno sobre otro, el comercio que se entabló a pesar de que, curiosamente, siendo contemporáneos y estando muy cerca, nunca se conocieron. Pero el tema por el cual digo yo que es muy importante lo que ha hecho Marcos al llenar un vacío, es que Morras, antes del comienzo, o por lo menos hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial, podría decirse, salvando las distancias y más allá de las antipatías o simpatías que genera el personaje, fue el Sartre de la rive droite. Así como hubo una dictadura de la rive gauche intelectual después de 1945, yo no digo que hubo una dictadura de la derecha intelectual, pero sí la vigencia, el poder, la importancia que tuvo la derecha francesa, con una cabeza indiscutible, más allá de las distintas capillas entre las cuales podía diferenciarse, fue Morras. Y la verdad es que la relación que se entabla entre este poeta y gran pensador y Oliveira Salazar no es una relación muy frecuente. No hay muchos casos en los cuales uno podría pensar, más allá de las observancias ideológicas que arrastre cada uno, no hay muchos casos en el mundo contemporáneo de un gran pensador que tenga tamaña influencia sobre un notable hombre de Estado. Y desde este lugar, creo yo que lo que ha hecho Marcos de Escobar es una cosa muy importante, porque uno buscaría en vano en Portugal y en Francia, por de pronto, un libro como este. El hecho de que Morras públicamente, aun cuando fue algo más enfático que Salazar, no haya sido todo lo enfático que uno podría suponer en atención a la incidencia que tuvo sobre el pensamiento de Salazar, y tomando también en cuenta que Salazar reconoció poco y nada en público este ascendiente, de todas maneras, eso importa poco. Lo que sabemos y lo que testimonia claramente el libro de Marcos es hasta qué punto esta relación fue acusada, fue fluida, se mantuvo vigente a través del tiempo. Por lo tanto, el primer dato importante es llena un vacío muy, pero muy importante desde el punto de vista de lo que es el trabajo, que no es un panfleto, y excuso decir que hay panfletos formidables, no es un ensayo, es una tesis doctoral. Y creo que como tesis doctoral hay que analizarla. Llena un vacío en la historia del pensamiento, o de la historia de las ideas, como prefiera llamársele, contemporáneas. No es poca cosa. Lo segundo es que, aun cuando no lo diga explícitamente, creo hallar en el libro, en la tesis de Marcos, algo que comparto. Poco importaría que lo compartiese o no. Poco importa lo que yo pienso respecto de Morras y Salazar. Aquí lo importante es lo que escribió Marcos acerca de uno y otro. Pero de todos los temas que generó Morras, algunos de ellos muy asiduos en términos de las lecturas que seguramente todos hicimos, que nos llegan mucho y muy profundamente, han pasado de moda, han quedado relegados en términos de su vigencia, y por lo tanto, si bien es cierto que podrían haber sido motivo de un análisis de un doctorado de ciencia política, han quedado orillados
A lo que se ha dedicado Marcos es a ver los 3 o 4 o 5 grandes temas que yo me animaría a decir definen a Morràs como un clásico. Morràs no es un clásico, supongo yo, tómenlo esto con beneficio de inventario, y me parece a mí que en eso no está dicho así, pero nace naturalmente de la lectura del libro de Marcos. Morràs no es un clásico por sus ideas sobre la monarquía. Su encuesta todavía se lee con provecho y con deleite, y ciertamente ha pasado con razón a la historia como el más grande de los teóricos monárquicos del siglo XX y uno de los más grandes que haya conocido el mundo occidental, sin lugar a ninguna duda. Pero reivindicar la monarquía, ¿qué interés puede tener la monarquía? O toda la idea corporativa. En cambio, el orden, la autoridad, la idea de la nación, ¿cuánto ascendiente tienen aún en nuestros días? Para mí los clásicos son clásicos porque su obra ha sido capaz de vencer exitosamente la ordalía del tiempo y llega hasta nosotros, después de siglos o décadas de haber sido escritas, con una lozanía, con una vigencia, arrastrando un peso específico desde el punto de vista de la incidencia que tienen todavía sobre lo político, notable y notorio. Morràs podrá ser antidiluviano para muchos, y para muchos no tendría sentido clavar los puntales de la crítica sobre su monarquismo, o sobre el corporativismo, o sobre tantas otras ideas tan importantes en su tiempo, pero que de alguna manera han quedado relegadas. Pero vuelvo a repetir, y ese es el objeto básico del estudio de Marcos de Escobar: el orden, la autoridad, la nación, algunos otros también. Yo diría dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, y sobre todo en atención al hecho de que estamos, nos guste o no nos guste, en el mundo caracterizado e informado por lo que llamamos la globalización, en el mundo del capitalismo transnacional, que nos impone determinadas reglas de juego a las cuales podemos rechazar pero no ignorar, que podemos recusar intelectualmente pero a las que debemos atenernos. En este contexto, qué importante es el pensamiento de un hombre y la acción de otro, que de alguna manera vienen a decirnos, aun cuando no hayan vivido el mundo que nos toca vivir a nosotros, vivieron otra época, era otro el orden mundial, regía otro paradigma, vienen a decirnos respecto de la vigencia de esa cosa eterna, raigal, que es la nación. Porque podrán pasar muchas formas que invente el hombre de cómo ordenar el espacio político y de agotar el género comunitario. La nuestra, la que conocemos, es el Estado-Nación. Hubo otras antes, pero más allá de los imperios, más allá de los Estados-Nación, más allá de las federaciones y demás, existe algo que son las naciones, o si ustedes quieren, las patrias. La idea de la patria, la idea del orden, la idea de la autoridad, son las ideas clásicas que recoge Morràs, que expone Morràs, y que, aun cuando las tamice, adopta Salazar como hombre de Estado. Uno es un hombre de pensamiento, el otro se tiene que atener, como acaba de decir Luis María Bandini con tanta justeza, a aquella famosa frase de Maquiavelo. La interacción entre uno y otro, insisto, sin conocerse, y podrían haberse conocido porque uno no estaba en China y el otro en la Argentina, uno estaba en Francia y otro en Portugal, aún sin conocerse, es una suerte de juego de sístole y diástole entre el hombre del pensamiento y el hombre de la acción, que tienen aparentemente, y con esto termino porque no quiero aburrirlos, una sola disidencia, o que de los temas tratados en el libro así aparecerían, que es la famosa consigna morrasiana de la politique d'abord. Y me parece que al respecto
y Marcos lo analiza bien, hubo desde el inicio una confusión. La verdad es que al margen de las razones por las cuales sospecho yo Salazar tuvo que salir al cruce del Politique d'Abord tempranamente, que son razones de índole práctico, de concesión política, la demostración más cabal de que la Politique d'Abord Oliveira Salazar la había entendido es precisamente, o nace, está a la vista, uno puede casi palparla, estudiando el derrotero histórico de Salazar como hombre de Estado. La Politique d'Abord, que en Morras era una consigna, era fruto, diría yo, del Morras que hoy a mí más me interesa, pero poco importa, es la única concesión que le voy a hacer a mi narcisismo en esta presentación, del Morras que, diría yo, es un tributario de Augusto Comte. Lo que tiene Morras de la orgánica social de Comte me parece que es de las cosas más importantes que han, diría yo, quedado como cosas clásicas de Morras. Es una tesis, reconozco, polémica, pero de todas maneras me parece a mí que la obra de Salazar como hombre de Estado, el hombre que todos los días tiene que decidir y sabe que al decidir tiene que vulnerar un interés y generar una enemistad, esa es la Politique d'Abord. Siempre la política en el orden de la ejecución, como se encargó de decir Morras, no en el orden de la dignidad. Si puede ser para un pensador como Morras, para un intelectual como Morras, fruto de estudio, para un hombre político es una exigencia práctica. Concluyo pues con esto. El libro de Marcos, y no vengo acá a sobarle el lomo, y no vengo acá a desparramar elogios inmerecidos por la amistad que nos une, me parece importante en términos, primero, el hallazgo del tema. Segundo, el hecho de que siendo una tesis doctoral y aún con las simpatías que cualquiera puede descubrir en su escritura por lo que piensa de Salazar y de Morras, es una obra objetiva. Y por fin, el hecho de que haya tocado los temas, a mi juicio, esenciales del pensamiento de Morras, que recoge y tamiza de una manera muy especial para su obra pública, Oliveira Salazar. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del doctor Massot y ahora le damos la palabra al doctor Antonio Caponeto, nacido en Buenos Aires en el año 1951, maestro normal nacional, profesor de historia y doctor en filosofía. Se ha desempeñado como investigador en el CONICET y en la Universidad Católica de La Plata. Es autor de una diversidad de obras, principalmente sobre temas históricos, políticos y pedagógicos. Doctor Caponeto. Muy buenas noches. Gustosamente flanqueado como estoy de eruditos en la materia abordada, me siento eximido de una presentación del tema desde una perspectiva meramente intelectual o prioritariamente intelectual. De modo que, parafraseando a este nuevo y valioso libro que acaba de dictar Ediciones Buen Combate, titularía mis palabras Perfiles edificantes en los protagonistas de esta obra. Mas como los perfiles bienhechores abundan, he de ceñirme a tres que juzgo los más significativos. Primero es el del mismo autor. Tiene Marcos demasiadas virtudes como para no llamar la atención, como para callarlas, cometiendo por omisión una injusticia. Y también tiene demasiadas virtudes como para prolongarlos en su enunciación, violentando su modestia. Pero tengo que decir que Marcos posee una humildad genuina
una caballerosidad natural en su trato, una disciplina en el estudio, una devoción mariana profunda y aquilatada, una señorial sencillez y una ortodoxia de su fe católica solo equiparable a la ortodoxia de sus predilecciones políticas. Dos hechos concretos prueban lo que estoy diciendo para que no se me tome por facedor de retórica. El primero es la dedicatoria de su tesis, que es una rubicunda bofetada a las sandeces psicoanalíticas, puesto que desafiando la urdimbre de las hermenéuticas edípicas, Marcos le dedica su libro a su abuela, a su madre y a su esposa. Y a ellas les agradeció emocionado en un aula perdida de la UCA, en Puerto Madero, en el instante mismo en que le dijeron que acababa de obtener el título de doctor. Este gesto propio de la virtud de la observancia encuentra, a mi juicio, en Chesterton, su verdadera raigambre. Porque en el mundo al revés, dice Chesterton, no se mantenía la mujer en el hogar para limitarla, sino para ampliar su horizonte. El mundo fuera del hogar era una masa de limitaciones. Solo en el hogar la mujer se encontraba habilitada para desempeñar todos los oficios y para acercarse a Dios, tanto como se acerca el niño que juega. Al fin de cuentas, agrega Chesterton, la época de mayor ardor y de mayor aventura de mi vida fue aquella en que yo estaba sujeto a la autoridad de una mujer. Entonces la nieve caía cuando ella decía que caía. Las hadas y los duendes existían cuando ella me decía que existían. Una profecía tras otra se cumplían porque por ella se cumplían. Ella era mi madre. Aquí está presente la mamá de Marcos. La felicito. El otro ejemplo que prueba su talante virtuoso es el modo con que asumió su enfermedad. Le sobrevino de repente y la tomó como un verdadero experimentum crucis, abandonándose a la divina providencia con un austero y silencioso sacrificio que conserva hasta hoy. Trae este libro una carta de Macías Salazar que permite entender lo que acabamos de decir. La carta es del año 1966 y en ella Macías le dice a Salazar que aplicó a un Portugal enfermo los tratamientos sugeridos por su profundo conocimiento de la naturaleza humana y por las doctrinas del empirismo organizador, justamente uno de los conceptos claves de la doctrina morraciana. Al decir de Macías, la política implementada por Salazar para curar a Portugal de su enfermedad es una política enraizada en la tierra y en las almas, segura de que nada durable puede ser realizado en contra de la verdad y en contra de la naturaleza de las cosas. Pues bien, esto que Marcos aprendió de la política clásica contrarrevolucionaria lo ha aplicado a su vida. Y así como antes veíamos una raigambre chestertoniana en su dedicatoria, ahora vemos en este gesto frente a la enfermedad, la propia y la política, una raigambre ciceroniana, puesto que posiblemente haya sido Cicerón uno de los primeros que estableció el contraste entre la infirmitas populi y la salus populi. Precisamente en el libro sexto de la República, el famoso Sueño de Escipión, es cuando Cicerón nos enseña que para toda curación política se debe contar con el orden, con el respeto a la verdad y con el retorno a las raíces. Yo le diría a Marcos lo que Morrás le dijo a Salazar en una carta que le escribió el 31 de mayo de 1951, carta manuscrita desde la cárcel, que en este libro se reproduce.
no nos falte, quédese, aguante, continúe usted a elevar el ramo de oro del orden, de la autoridad y de las libertades, que él florezca en su país y que allí fructifique, que ese ramo de oro sea una señal de que en otro lugar aún no ha marchitado definitivamente. Qué metáfora exacta la de Francesi, qué obviedad la mía al descubrirla. Vale la pena vivir para custodiar y levantar en alto ese ramo de oro del orden, de la autoridad y de las verdaderas y concretas libertades. Queden para nuestros enemigos los dineros mal habidos, quede para nosotros este ramo de oro, verdadera reliquia en nuestros días. El segundo de los perfiles edificantes que nos aporta esta obra es el del incomparable Borràs. ¿Qué decir de él que no hayan dicho amigos y enemigos propios y ajenos? Lo mejor sería que Dios nos resucitara siquiera por este rato a Ignacio Braulio Anzoátegui, autor precisamente de uno de esos panfletos gloriosos a los que se refería Vicente hace un rato. Porque lo que ha dicho Anzoátegui sobre Borràs es, a mi juicio, el mejor epítome. Poeta de la política, Borràs no puede transar con esa deformación del espíritu que es la democracia. Porque si cualquier persona se aviene a transar con cualquier cosa, hay una persona que no puede hacerlo. Esa persona es el poeta. El poeta dueño y señor de la belleza, a quien se debe escudero y de quien se enseñorea caballero andante y enamorado. Y Borràs lo sabe y lo dice. No es que la democracia esté enferma, la enfermedad es la democracia. Y Borràs lo sabe y lo ratifica. La única forma de gobierno bella y limpia es la monarquía, porque la política en la alta acepción de la palabra, prosigue Anzoátegui, no es la mezquina y cochambrosa ciencia de lo posible, sino la generosa administración de la belleza. Pero Borràs, termina diciendo Braulio, no es el monaguillo turiferario de una dinastía cualquiera, es el paladín de los derechos de Dios. Marcos analiza y evalúa varios aspectos del pensamiento borrasiano, a los cuales bien le ha dedicado tiempo Luis María en su presentación y también Vicente. Las nociones de orden, de autoridad, de Estado, de nación, de empirismo organizador, de politique d'abord. Pero elijo detenerme en uno de estos aspectos. Simplemente por gusto, beneficios módicos de copresentador. Y el aspecto en el que elijo detenerme brevemente es en la concepción de la nación como una cosa eterna. En las páginas 205 y siguiente queda dicho con sabia concisión: la nación, la nuestra, nos recuerda Marcos, es una realidad viviente y que deseamos inmortal. La nación es una y eterna. Y ya con palabras de Borràs, la nación es familia de familias. La nación continúa a través del mismo proceso de la continuidad familiar. Eternizar la nación es defender, aumentar y transmitir a las futuras generaciones el legado recibido de nuestros ancestros. La nación, al fin, se ve y se toca, porque ella tiene un cuerpo, ella tiene un alma, su historia, sus artes, su naturaleza, la sociedad magnánima de sus héroes, a cómo está sujeta a perecer. Ella recurre a nuestras abnegaciones. Ella es nuestra superiora y madre agradecida, madre e hija de nuestros destinos.
Hasta aquí Borrás y Marcos que lo glosan. Pero una conclusión nos es dable sacar a los argentinos tras estas palabras que acabamos de escuchar. Somos responsables del cuerpo y del alma de la patria, mucho más si la patria está en cautiverio. Y la continuidad de esa patria cautiva depende de nuestras abnegaciones, como dice Borrás, de nuestros sacrificios y de nuestros desvelos. Somos responsables en la noche de un día o en la siesta de un alba. Somos responsables de la piedra del Ande o del Jarillal nevado, de los libros que escribimos, de la palabra empeñada, de las familias, las nuestras o las propias o las ajenas, pero nutridas y premiadas de cunas y de maitines. Por eso hace unos años, con ocasión de una amable reyerta que tuve con mi querido y admirado y entrañable amigo Federico Miura, le recordaba este concepto borrasiano de la nación eterna, aludiendo al hecho cierto de que aún están vivas ciertas cosas esenciales que a pesar de los pesares hacen al cuerpo y al alma de la patria. Y le decía a Federico entonces, nada sé si es respuesta, pero sé que estas cosas están vivas, subsisten, residen, permanecen. Estas cosas son patria, son la patria de siempre, empeñada en quedarse cuando todos ferecen. Son ópticas presencias que vencen el derrumbe, son materia y son forma de argentinas aldeas, el tiempo y el espacio del pequeño rebaño, mientras lleguen los cielos junto a las tierras nuevas. La ciudad será salva si algún justo la habita, si el ángel que la abraza no rinde su ballesta, o un abrir imprevisto nos cubra de banderas la semántica antigua de la palabra gesta. Pero se ha muerto y dicen de muerte irreversible, en la conjura roja del odio y la besaña, te pedimos, Dios nuestro, que nos la resucites, como hiciste hace siglos, una tarde en Betania. Pero si en la vida y en la obra de Borrás hay perfiles edificantes y tantos que han podido sostener e inspirar a un estadista como Oliveira Salazar, no menos paradigmática parece ser la muerte del ilustre francés, porque disipa definitivamente todos los debates académicos, todas las reyertas eclesiológicas que abarcaron por lo menos 2 pontificados. El padre Cormier nos ha relatado esa muerte en su opúsculo que se llama precisamente Borrás y la religión católica del año 1952, al sanatorio de Tours, donde le habían permitido tratarse los verdugos que lo tenían prisionero. Llegó el anciano e ilustre Borrás con sus pocos libros, sus revistas, sus papeles, sus recuerdos. Lo llama al padre Cormier. Confesó, comulgó, recibió la extrema unción, y cuando el sacerdote le acercó la sagrada forma en el agónico lecho, el gran patriota le dijo sobriamente: Padre, por primera vez siento que alguien se acerca. Con el rosario de su ahijado Daudet, que velaba a su lado, con el rosario en la mano, esperó sereno a ese alguien que se le había acercado. Vaya si le caben los versos de Pierre Pascal, que con justicia le escribió: felices los insurgentes, felices los puros, los reprobados, los insumisos, los defensores de causas vencidas, felices los muertos por incendiarse el corazón, felices los encarnizados hasta los últimos cartuchos, felices en Don Quijote los que han preferido, riendo del mañana, vivir a ojos, boca y pulmones llenos. Feliz Borrás. Por último,
el tercero y el más importante de los perfiles edificantes de esta obra, nos comunica el de su protagonista central, don Antonio de Oliveira Salazar. También en este caso se nos permitirá elegir un ejemplo representativo. Es un ejemplo del que nos habla Marcos, primeramente en la página 53 y siguiente de su libro, y después en páginas posteriores. Dice Marcos: al estudiarse a una personalidad como Salazar, lo que primero resalta es su dimensión religiosa. Tiene una concepción católico tradicional de la política. Entiende Salazar que la primera realidad frente al Estado portugués es la formación católica del pueblo luso. Salazar parece representar el ideal del gobernante católico y es el Papa Pío XII quien en 1942, con autoridad, transmite la justa medida de tal sentimiento. En una hora trágica de tinieblas y de aflicción, dice Pío XII, citado por Marcos, cuando la nave del Estado de Portugal pareció estar errando hacia un naufragio cierto, en aquella hora el cielo que predijo estos peligros intervino y en las tinieblas brilló la luz. Del caos reinó el orden, la tempestad calmó y la fiel Portugal pudo renovar sus tradiciones gloriosas como nación cruzada y misionera. Todo honor a aquellos que han sido los instrumentos de la providencia en tan gloriosa empresa. Y refiriéndose Pío XII ya específica y concretamente a Salazar, dice: lo bendigo con todo mi corazón y abrigo el deseo más ardiente de que pueda completar exitosamente su obra de restauración nacional, tanto espiritual como material. Varias páginas más adelante, Marcos completa el retrato de Salazar. Hondamente marcado, nos dice, por las encíclicas de León XIII, fundamenta el poder público y el origen de la soberanía en Dios. Cuando reflexiona sobre el derecho político católico, es tajante al afirmar que non es potestas nisi ad Deo. No hay poder que no proceda de Dios, que no provenga de Dios. Porque precisamente esto es un rasgo distintivo en Salazar. Para él la autoridad procede de Dios. Es un alto don de la divina providencia. Y su ejercicio es en la tierra una función sagrada. ¿Cómo no recordar lo que dice Monaldo Bresciani cuando, incorporando sus estudios monográficos en la obra del padre Innocenti sobre estadistas católicos europeos, sintetiza la figura de Salazar diciendo: vivió y murió con absoluta fidelidad al credo. ¿Cómo no recordar el entusiasmo que ponía Allende cuando recordaba esta figura, glosando y elogiando aquella frase preciosa de Salazar: el Estado es un hombre de bien, es el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Así lo presenta Marcos a Salazar, y así fue Salazar. El arquetipo del gobernante católico, el modelo del príncipe cristiano, tal vez sacado de alguna página del padre Rivadeneira o de Saavedra Fajardo. En su capilla privada tenía un crucifijo y una imagen de Nuestra Señora de Fátima. También una imagen de Nuestra Señora de la Concepción, ante la cual iba a orar y a pedir luces. Acolitaba él mismo la Santa Misa, presidía las celebraciones del mes de María y sobre la mesa de su escritorio tenía siempre imágenes devotas y piadosas. Cuando le hablaban de la Virgen de Fátima se emocionaba hasta las lágrimas. Nuestra Señora es para mí una íntima amiga,
A ella se le debe el renacimiento de Portugal. Qué tiempos en los cuales las íntimas amigas de los monarcas era la Santísima Virgen María. Pocos días antes de su muerte, contó que siendo estudiante había hecho un pacto con la Virgen de Fátima. Los liberales y los marxistas saben hacer pactos sociales, contratos sociales, pactos con las masas, con las muchedumbres, con los números rugientes. Bienaventurado Oliveira Salazar, que hizo un pacto con María Santísima, y que al igual que Borrás, murió con el Santo Rosario anudado a su mano. Había algo de monje en su talante. Blanca la mano sobre el libro abierto, la soledad fecunda del desierto, camastro pobre, ayuro, verborante. Algo de bravo, caballero andante, que en sueños vive y a la vez despierto. Algo de asceta, con el gesto yerto, con la sonrisa apenas anhelante. No discute la patria, la defiende de la usura sin rostros humanados. Cuando las hoces ciegan los sembrados y al trigo blanco que del cáliz pende, para sí nada quiere porque entiende al poder como oficio de abnegados. El cetro con la cruz van hermanados, solo el bullicio al gobernante ofende. La nación es su casa solariega, ese hogar lusitano junto al río, su cátedra, su claustro, el labrantío, es el imperio de la fealdad griega. Señor de la mesura, quien no ciega el aplauso mundano del gentío, sacrificio es mandar, pero el bajío remonta el agua si el amor navega. Tiene su acción el tono esponsalicio de los antiguos reyes medievales, sabedor de las normas teologales, primero en el deber y en el servicio. ¿Tiene acaso en Platón su natalicio, en la aldea cristiana sus puntales, el color de las frondas terrenales, la viril inflexión del epinicio? Siempre de pie lo vieron en Lisboa, jerárquico en la acción y en el sosiego, entre Guinea, Mozambique y Goa. Quieto el sol sobre Fátima se afila, quietud de un pueblo en paz y sin trasiego. Silencio todos, Salazar vigila. Gracias, Marcos, gracias a todos. Agradecemos al doctor Caponeto sus palabras y ahora vamos a tener el gusto de escuchar al autor, doctor Marcos Pino de Escobar, hijo de la tierra de Santa María, también llamada Portugal, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Washington y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Río Janeiro. Habiendo ejercido en la banca internacional, dio un giro copernicano para dedicarse al estudio y la investigación del pensamiento y obra de Oliveira Salazar, así como de temas relacionados con la contrarrevolución y el tradicionalismo. Ha publicado decenas de artículos en diarios y revistas. Reparte su vida entre Portugal y Sudamérica, especialmente Brasil y Argentina. Marcos, querido amigo, tiene la palabra. Muy buenas noches. Voy a ser muy informal y muy rápido porque ya se hace tarde. Lo primero que quiero hacer, y es básicamente lo único que voy a hacer, es dar gracias, empezando por darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen por estar acá con ustedes, por haber completado este trabajo. Yo no puedo ni debo agregar nada del texto, porque este panel con tres grandes maestros y grandes amigos
ya lo dijeron todo. Yo quería agradecer vuestra presencia, quería agradecerle al Colegio de Abogados, quería agradecer a los padrinos del libro, a Victoria y Pepe Pose, quería agradecer a Silvia Gómez, de la editorial El Buen Combate, quería agradecer a todos los que hicieron este trabajo posible. Quería agradecer al doctor Vicente Massó, al doctor Luis María Bandieri, al doctor Caponeto. Yo vine a la Argentina por varias razones y había venido una primera vez, me había gustado mucho, me había acordado ciertas cosas que en Europa ya en aquel entonces ya no existían. Yo ya tenía este proyecto de escribir algo más profundo y más académico sobre Salazar y Moraes, pero yo pensé que la Argentina no iba a ser el local apropiado para hacerlo. Entonces tenía un otro proyecto que era estudiar un poco la lucha entre las coronas portuguesa y española por la banda oriental. Pero llegué acá y empecé a encontrar personas, publicaciones, gente que conocía, se conocía Moraes, que tuvo una presencia muy importante en la Argentina, pero empecé a encontrar personas y trabajos acerca de Salazar, del Estado Nuevo, de Portugal, y esto para mí fue una sorpresa muy agradable y me dejó realmente feliz y hasta emocionado con esto. Y yo quería comentar algo. La primera vez que tuve contacto con la obra de un argentino, específicamente acerca de Salazar, fue una obra del padre Sanz, aquí presente, en un volumen de la editorial Gladius, donde el padre escribió una biografía del Santo Toribio, y en la segunda parte una biografía de Salazar. Fue la primera vez, nunca pensé que en la Argentina iba a encontrar un texto así. Entré en la librería, lo compré, crucé la calle, me instalé en un café y de la primera a la última página no pude parar, no pude dejar de leer. Y les confieso que los ojos me llenaron de lágrimas, no por la profundidad del trabajo, pero también, tengo que decirlo, por la admiración que el autor de la obra, y por el interés, por la admiración, y voy a decir hasta con cierto cariño. Y me emocionó mucho. Y después conocí a varias personas, por ejemplo, el que fue mi profesor, el doctor Vicente Massó, conocía muchísimo el tema, además de ser un gran estudioso de la obra mojasiana. Y bueno, y fueron toda una sucesión de factores y de personas y de trabajos. Yo dije, bueno, acá la Argentina recibe a Salazar de esta forma, me recibe a mí también, yo tengo que hacer este trabajo acá. Y así empecé. Bueno, yo iba a decir algunas cosas que me parecen fundamentales en el pensamiento de Salazar y Moraes, pero los tres eminentes profesores aquí a mi lado ya dijeron todo en una forma que yo con mi pobre castellano jamás podría. Pero bueno, yo quería decir simplemente Salazar, ¿por qué? Porque en un hombre político, en un hombre del Estado, podemos encontrar, es muy difícil, es posible, pero es muy difícil encontrar a alguien con una inteligencia superior, extraordinaria. Se puede, pero es muy difícil. También es muy difícil encontrar a uno con una integridad y pese a la redundancia absoluta. Puede ser, pero es difícil. Y también es muy difícil encontrar a un hombre de Estado con una dedicación total, una entrega de 100%. Yo creo que Salazar reunía las tres características, los tres atributos. Y considero que esto ha sido una gracia para Portugal y los portugueses.
Y quería decir también que felices son los pueblos que reciben, no sé, una vez cada 300 años, tal vez, no sé. Es un Salazar en Portugal, es un García Moreno, acá en la América, no sé. Pero si felices son los pueblos que reciben tal gracia de la providencia, infelices son aquellos que la reciben y la desechan, la tiran, permiten que sea destruida. Salazar fue el arquitecto de una gran obra moral y material, yo diría, en este orden. Y bueno, básicamente todo lo que yo quería decir acerca de él fue dicho aquí. Yo quería simplemente leer, ni siquiera leer, pero esta obra de restauración nacional tenía en la base 5 o 6 principios que para Salazar eran indiscutibles. Y él dijo una vez, no discutimos Dios y la virtud, no discutimos la patria y su historia, no discutimos la autoridad y su prestigio, no discutimos la familia y su moral, no discutimos la gloria del trabajo y su deber. Yo, como dije al principio, agradezco muchísimo la acogida que tuvo Salazar y que tuve yo en la Argentina. Les ruego que consideren que este trabajo haya sido realizado en la Argentina, en castellano, con una tesis defendida y ahora la publicación, como un homenaje mío, y estoy seguro que también que muchos portugueses allá están muy agradecidos de esta acogida que ustedes le dedicaron a este gran hombre. Y por favor acepten el hecho de que yo hice este trabajo en la Argentina como un homenaje y un agradecimiento que le hago a ustedes, argentinos, y a la Argentina, que es un país que yo llevo siempre en el corazón. Muchas gracias. Cierre de esta tertulia, es intención de Editorial Buen Combate, como del autor, y a la cual adhieren el Instituto de Formación Política Dr. Francisco Miguel Bosch, el Instituto de Filosofía Práctica INFIT, la librería Santo Tomás Moro y el canal de televisión TLB1, y no dudo que todos ustedes, los que estamos aquí presentes, en brindar un sincero y cálido homenaje al reverendo padre Alfredo Sáenz. Homenaje en reconocimiento a su labor, a todo aquello que nos ha brindado a lo largo de tantos años. Para ello, el amigo Marcos va a hacer entrega al padre Sáenz de un presente, un recuerdo que lo hace la editorial del Buen Combate, Marcos, y creo que todos nosotros, como decíamos, vamos a adherir al mismo. Padre Sáenz, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Lo hicimos. Correspondía que al inicio de este acontecimiento, de este acto, el Padre nos hubiera otorgado una bendición. Padre Sáenz, por favor. Quiero agradecer este regalo, tan buen amigo. Pensar que la corriente, la modernidad del mundo moderno, Oliveira Salazar, Franco, los fusilarios más, han sido un dique que ha frenado, quitado el dique, sigue el avance de las aguas destructoras, ¿no? Y es importante eso. Así que saltar esa figura arquetípicas, ¿no? Que cada país es lo que admira, cada uno es lo que admira, y por tanto presentar imágenes así. Y él admiraba también, por eso fue grande, él admiraba sobre todo a la Virgen Mater Admirabilis. Por eso me parece tan bueno y tan útil. Los argentinos agradecemos muchísimo
estos estudios, estas disertaciones también complementarias. Y ahora la bendición. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et magna semper. Amén.